Juan capítulo 6, versículo 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Ese es Cristo hablando, y es muy bueno lo que dice ahí. Mire, hay muchas razones y propósitos por los que Jesús nació. Recordemos que en su palabra nosotros encontramos que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vino a ser la puerta de sus ovejas, vino a dar vida en abundancia, vino a acercar el reino de los cielos, acercarlo a los hombres, vino para que todos los que le recibieran fueran llamados o hechos hijos de Dios. Pero yendo a la raíz, a la parte importante, profunda del propósito fundamental por el que Jesús naciera, es importante que lo resumamos en algunas verdades de mucha importancia. Número uno, Cristo vino a hacer la voluntad del que lo envió. Y así lo afirma el texto donde nosotros estuvimos leyendo en Juan 6, verso 38. Lo dice claro, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He venido a la tierra, he venido a morir, a nacer, a nacer, no a morir, a nacer, corrijo, para hacer la voluntad de aquel que me envió. Qué ejemplo más lindo. Y esta afirmación nos habla de la sujeción que Jesús mostró todo el tiempo a la autoridad de su Padre. Y nos habla de que su vida, de que su ministerio sobre esta tierra fueron totalmente sujetos a la voluntad del Padre, y que, como él mismo lo dijo, no decía nada, sino solamente lo que su Padre le decía, y tampoco no hizo nada, sino lo que vio hacer a su Padre. Oiga qué cosa más interesante esta. Jesucristo no dijo nada que el Padre le dijera, dijo todo lo que el Padre le decía que dijera. De hecho, en la oración que nos habla Juan 17, por ahí 15, 16, 17, nosotros nos damos cuenta que él dijo, Padre, la palabra que tú me diste, esa yo le di, y ellos la recibieron. Y él lo dijo en varias ocasiones. Nada de lo que hizo, no lo hizo, sino lo que vio hacer a su Padre. Y hoy cada día más se escuchan cristianos pedir la voluntad de Dios. Se escuchan en ambiente cristiano las expresiones populares de solo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero cuando analizamos cuál es esa voluntad de Dios, está completamente escrita en la Biblia. Está trazada en las Escrituras. Cuando somos confrontados con ellas, tomamos muchas veces lo que nos conviene y en otra desechamos lo que no es aplicable a nuestra vida en ese momento. Y a veces decimos, no, porque yo soy muy joven. No, porque yo soy profesional. No, y buscamos la manera de justificar ciertas desobediencias que muchas veces nosotros practicamos. Hermanos, el verbo de Dios se hizo hombre, nació de hombre, de María, para enseñarnos cómo se hace la voluntad del Padre. Por eso Cristo vino a hacer la voluntad del que lo envió. Vuelvo y digo, lea Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, Cristo no vino al evangelio, no nació para satisfacer su voluntad. De hecho, cuando oró en Getsemaní, la voluntad de él en principio era que si era posible, esa copa pasara de él. Pero él le dijo, más se haga tu voluntad y no la mía.
Y esto debe darnos a nosotros un grandioso ejemplo, que a veces no estamos haciendo las cosas que Dios quiere, y lo sabemos. Y lo sabemos, y nos cubrimos detrás de historietas, nos cubrimos a veces de Dios sabe. Y la vida cristiana, Cristo nos demostró, nos dio un ejemplo. O sea, yo estoy claro, yo no vine a la tierra, todo este proceso no fue para yo hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y a mí el que me envió es Dios. Y muchos de nosotros debemos entender este texto bíblico de manera directa y decir, porque yo he venido al evangelio no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me llamó. Señores, a veces nosotros sabemos que ciertas cosas que hacemos no son del agrado de Dios. Porque si yo sigo que soy de Cristo, ¿a quién es que yo tengo que tratar de parecerme? A Cristo, en todo el sentido de la palabra, y buscar cuál es su voluntad. Número 2, vino para hablar las palabras de Dios, del Padre. Es lo que Jesús dice en Juan 12, verso 49, cuando dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Como quiera, aquí vemos a Cristo obedeciendo. Yo estoy hablando lo que el Padre pone que yo hable, pero no un invento ni una adivinación, como ahora hay muchos adivinos. Él hablaba la palabra del Padre, porque la palabra del Padre habían sido dadas a él para que la hablara. Y es igual con nosotros. Dios nos dejó su palabra para que hablemos de su palabra, pero de su palabra. Juan 12, verso 49. Nunca Jesús vino a hablar palabras, pensamientos, propuestas, ideas o iniciativa de su propia cuenta, sino que habló solamente lo que su Padre le indicó. Aquí no vimos a Cristo nunca hablando de un sueño, de una revelación, no, que yo tuve un sueño o que Dios me dijo una cosa. Él era claro, respetuoso de lo que hablaba, de lo que enseñaba, y esto me llama mucho a mí la atención. Esto es clave en el entendimiento de que lo que Jesús enseñó verbalmente vino directamente del cielo, y que lo que Jesús le dijo a cada discípulo, a cada persona con la que interactuó en su vida, vino como una instrucción divina y clara de parte de Dios. Los cristianos de hoy día hablamos mucho, tenemos muchas buenas ideas y propuestas. Nos gusta hacer referencias a frases célebres de hombres y mujeres famosos, frases célebres y trascendentes. Y esto no es que sea incorrecto, pero es momento, escúcheme bien, es momento y ocasión que como Jesús regresemos a decir, referir y hablar las palabras de Dios como prioridad en nuestras vidas. Dice la Biblia que hablemos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Efesios 5, verso 19. Y se refiere a exactamente a tener en nuestras conversaciones, discusiones, negocios, enseñanzas e interacciones verbales a la palabra de Dios como nuestra base, y no que la citemos con exactitud, pero que la palabra se haga viva en nuestras conversaciones. ¿Qué más podemos agregar de las enseñanzas que se dan en las congregaciones cristianas, que deben de ser totalmente basadas en las sagradas escrituras, producto de estudios serios, pero a la vez sencillos, cuyo sustento único sea la Biblia, la palabra de Dios, porque Jesús vino a hablar la palabra de Dios. Por eso el que predica tiene que hablar la palabra de Dios. Porque cuando damos entrada a otras cosas,
estamos abriendo puertas a herejías. Y lo hemos dicho muchas veces. Cuando nosotros no nos conformamos con la palabra, cuando nosotros no nos conformamos solo con la palabra de Jehová, hay problemas. El enemigo se mete. Si nos vamos a Génesis, nos damos cuenta de algo muy importante. Dios le había dado una palabra a Eva. Y Satanás vino a distorsionar lo que Dios le había dado a Eva. Y Eva se puso a escuchar una voz, la voz de Satanás, de la serpiente, que la engañó, que le mintió, porque se puso a prestarle atención a otras voces. Y yo vuelvo y digo, como dije los otros días, por eso a mí me gusta, yo le digo, Señor, trata conmigo, pero a mí no me gusta oír voces. Porque a veces hay voces que se escuchan, que no vienen necesariamente de aquel que nos ha llamado. No que oí una voz, que oí una voz. ¿Quién fue que te habló? Dime, ¿quién fue que te habló? Analiza a ver si fue el Dios de los cielos. Por eso yo le digo, Señor, trata conmigo, trata mi corazón. Tenemos grandes herejías que han surgido del Dios me dijo. Grandes herejías que hoy son sectas disfrazadas de religión y de la Biblia, pero tienen a su profeta que supuestamente de que Dios le dijo. Ahí está el caso de José Smith o Joseph Smith con sus ultra revelaciones, porque dejaron la palabra, abandonaron la palabra y tanto oyeron y oyeron que oyeron al diablo y el diablo lo engañó. Dios me dijo que eso es lo que está acabando hoy día en muchos grupos que no se han limitado o no se han entregado más bien a la predicación de la palabra y están oyendo cables raros y voces raras. Y por eso es que tenemos tanto show y tanto escándalo y tanta locura dentro de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hay voces extrañas a las cuales se le están prestando atención y dichas voces no son la voz de Dios. Porque cuando usted deja lo seguro por lo inseguro, usted tiene problemas. Jesucristo se sujetó a predicar la palabra que Dios le dio. A nosotros Dios nos ha dado la palabra. Dios nos ha dado la palabra y al igual que Cristo debemos analizar y dar la palabra. Si la palabra no te convence, no te va a convencer nadie más. Pero para muchos es lamentable que se llaman del nombre de Cristo. La palabra no es suficiente. Y por eso es que Satanás se mete. Porque siempre quieren oír una cosa nueva. Y siempre quieren que Dios le hable y que Dios le hable. Y Dios hablándole todos los días en la Biblia la palabra del Señor. Y no es que Dios no habla porque Dios no está mudo. En un sentido de que Dios no nos puede hablar en algo específico. Pero cuando Dios hablaba en cosas específicas. No este escándalo que tenemos hoy. Todo el mundo recibiendo una palabra, un rema y un asunto. Y entonces nos han metido gato por liebre y se han metido una locura y muchos sinvergüenzas se han dado cuenta que le gusta a un grupo, el Dios me dijo, y se han metido en las iglesias, saqueando a las iglesias y saqueando a los pobres hermanos. Con el Dios me dijo están saqueando. A mucha gente los están saqueando. Porque cuando ya la Biblia no es suficiente y usted se sale de la palabra, el diablo puede meterse. Por eso es que de la Biblia se dice que ella es la profecía más segura. El que se deja engañar es porque quiere, hermano. Todo lo que nosotros recibamos, toda otra información que nosotros recibamos, debemos de pasarla por el canon de las Escrituras. Debemos analizarla por las Sagradas Escrituras. Un sueño que usted se haga, si ese sueño no es bíblico, rechácelo. Una profecía que le dé por ahí uno, si no es bíblica, rechácela. No ande dándole el beneficio de la duda. Rechácela de plano. Porque todo lo que nosotros oímos o recibimos tiene que venir bíblicamente comprobado. Bíblicamente comprobado. Porque Dios es coherente en lo que dice. Dios es coherente en lo que hace. Dios no se contradice.
Esta locura está haciendo tanto daño que hay personas que yo he oído que están orando por gente casadas, sabiendo que están casados. No, porque Dios me dijo que ese era el mío. Pero compadre, está casado, está casada. Pero no, a mí Dios me habla todos los días y Dios trata conmigo. Y Dios, pero que te estoy diciendo que está casada. No importa. Gente que hasta están orando y ayunando para que se dé algo, para que deje el Dios libre al otro, porque Dios le dijo que ese era el de él o el de ella. Y eso está pasando. ¿Tú sabes por qué ese desorden? Porque no respetamos las Sagradas Escrituras. Y para muchos, si usted dice que es evangélico, las Sagradas Escrituras, usted tiene que respetar esa palabra, porque esa es la palabra de Dios. Entonces, ok, Cristo vino a la tierra, pero Cristo le dio a la gente lo que le daba el Padre, no los inventos. No las cosas que usted le dio la gana de soñarse anoche porque se acostó lleno pensando en tal o cual cosa. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones. Y se refiere exactamente a tener en nuestras conversaciones la palabra de Dios. Número 3. Vino a hacer las obras del que lo envió. Esto Jesús lo afirma en Juan capítulo 9, versículo 4 al 5, que dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, lo que significa que Jesús vino a demostrar las obras de Dios, a exhibir las obras de Dios, a brillar como la luz del mundo. Al que estaba en completa tiniebla, vino a ser luz del mundo por medio de la réplica de las obras del que lo envió, obra de amor, obra de poder, obras de misericordia, obras que reflejan el carácter de nuestro Dios, obras de justicia, obras de las cuales nosotros somos producto. Y sin duda alguna, esto nosotros debemos tenerlo muy pendiente. Jesucristo no nació para hacer la obra de Él. Él vino para hacer la obra del que lo envió. Yo digo que el cristiano, la persona que se convierte, que asume esa palabra para sí, no hay que, el pastor no coge lucha. No coge lucha. ¿Tú sabes por qué cogemos lucha los pastores? Con algunos cacones, cabezones. Porque no han asumido lo que Cristo le demostró como ejemplo. Jesucristo estaba claro que Él no nació para hacer lo que quería, sino las obras del Padre, y lo hizo como ejemplo. Hay gente que se convierte y ellos van a hacer lo que le da la gana, van a narigonear al pastor, a los pastores. Hay que hacer la cosa como ellos quieren, porque ellos son dueños ellos están por encima del bien y del mal, no escuchan a nadie. Son solitarios en ese sentido. Pero qué lindo cuando escuchamos de un cristiano decir: yo, aunque me guste tal o cual cosa, yo vine a hacer las obras del que me envió. Yo no voy a caer en eso. No voy a andar emborrachando por ahí. No voy a hacer eso. No voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso porque yo soy un siervo de Dios. Esto significa, hermano, que tenemos que demostrar las obras de Dios en nuestra vida. Él es la luz del mundo, por lo que mostró y demostró obras de luz. Yo tengo que demostrar obras de luz. En vez de yo querer exhibir que Dios me usa, que ese es el afán de la gente ahora, que Dios lo usa, vamos a dejar de exhibir que Dios nos use y vamos a exhibir las obras de Dios en nosotros, el amor, la comprensión. Vamos a ser serios. Si usted coge prestado, pague. Si usted dice que va a llegar a las 5, llegue a las 5. Si usted dice que es cristiano, camine como cristiano. Entonces, el afán de hoy es, que la gente vea que Dios me usa, pero no demostrar las obras de la luz, a dar fruto del Espíritu y a vivir en santidad, porque tenemos el mismo Padre que nos ha enviado como embajadores
en esta tierra. Y número 4, vino para destruir las obras del diablo. Podemos verlo en Juan 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, dice la Biblia, porque el diablo peca desde el principio. Entonces dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Si yo digo algo, si como el mundo celebra el nacimiento de Cristo, el mundo celebra el nacimiento de Cristo, ok, eso está excelente. No tenemos la fecha exacta, yo no tengo problema con eso, está bien. Usted me puede decir mañana, vamos a celebrarlo y mañana lo celebramos. También, otra vez, no hay problema. Eso no tiene nada de malo, eso ni salva ni condena a nadie, olvídese de eso. Ahora bien, debemos saber que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, para destruir las obras del enemigo. Jesús vino para destruir las obras, pero hoy en día la gente, los inconversos, porque los cristianos no, los inconversos celebran que Cristo vino haciendo las obras que Satanás hace, emborrachándose, autodestruyéndose, derrochando, acabando con el mundo, acabando con ellos mismos. Pero si el mundo tan solo pensara que Cristo vino a acabar con la borrachera, no celebraran que Él nació bebiendo tanto. Si el mundo pensara que leyera la Biblia, si Roma le hubiera inculcado a sus feligreses que leyeran la Biblia, el día 24 y fechas así, los colmadones y 25, no se llenaran tanto las discotecas y los lugares, porque el mundo diría, no, pero estamos celebrando que nació uno que vino a destruir la bebedera. Estamos celebrando a uno que vino a destruir el engaño, la mentira. No vamos a hacer nada de eso. Pero entonces celebran el nacimiento de Cristo. El mundo, porque los cristianos no lo hacen así. El mundo celebra el nacimiento de aquel que vino a destruir las obras del diablo, haciendo las obras de las que Él no quiere que hagamos. Y todo esto por la falta del conocimiento de la palabra de Dios, porque Roma no se encargó nunca de enseñarle a su gente la Biblia. No se encargó de enseñarle a la gente la Biblia. Todo lo contrario. El único que tenía derecho a tener la Biblia y la interpretación de la misma era el sacerdote. Y por eso que el mundo está distorsionado, acabado, destruido, haciendo las obras de mentira, haciendo las obras de maldad. ¿Cómo el mundo celebra? Apaga y vámonos, como dicen por ahí. Pero esas son las obras del enemigo. Entonces, ¿cómo yo voy a celebrar el nacimiento de alguien que está en contra de lo que se está usando en su nacimiento? ¿Sabe por qué? Por la falta del conocimiento de los principios de las Sagradas Escrituras en el corazón. Porque cuando nos desviamos de la palabra, estamos equivocados. Usted puede ser muy teólogo, usted puede ser muy inteligente, usted puede tener todos los medios que quiera, pero si no tiene el conocimiento de la palabra de Dios y no se ajusta a ella, no tiene muchas cosas que enseñar. Aquí vemos esto bastante interesante. Hoy, Jesucristo dijo, yo vine a deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? El asesinato, la brujería, la mentira, el odio, la falta de amor, la destrucción. Jesucristo no está a favor de nada de eso. Jesucristo no quiere ver a un tipo borracho en una cuneta que no sepa para dónde le queda su casa. Jesucristo no quiere que ningún marido acabe con los cuartos de la mujer del pago de su casa. Esas no son obras de Cristo. Jesucristo no quiere que usted lo enfermen por ahí del SIDA. Jesucristo no quiere que usted maltrate a su mujer buscándose otra. Esas son obras del diablo. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a celebrar a Cristo y a recordar a Cristo haciendo las obras que Cristo aborrece? Sabiendo que las Sagradas Escrituras dice que Él vino a destruir las obras del mal. Si usted supiera, hermano, en estas épocas, cuánto
se propaga la infidelidad. Si usted supiera en estos días, entre ayer, hoy y más de lo que continúa, cuánto se propaga la infidelidad. Y todas esas son obras del maligno. Y esto sucede porque el mundo está equivocado, porque no conoce la palabra de Dios. ¿Por qué predicamos en este programa y no nos pasamos una hora orando como lo hacíamos antes, que nos pasábamos una hora rezando aquí? Porque usted va a cambiar cuando usted se faje a orar usted en su casa y a depender de Dios. Y otra cosa que lo va a hacer cambiar es cuando usted abrace la palabra, porque la palabra es la verdad y ella nos hará libre. Si desechamos la palabra y no abrazamos la palabra, entonces hay problemas en nuestra vida y vamos a caer como está el mundo, equivocado pero creyendo que agrada al Señor. Jesús nació y estuvo entre nosotros también para desechar, deshacer y destruir las obras que el enemigo, como enemigo de Dios y de nuestras almas, vino a hacer. Él dijo que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. También afirmó que el enemigo peca desde el principio y que es padre de mentira, por lo que podemos definir que las principales obras del enemigo son la mentira, el robar, matar, destruir, engañar y la promoción de todo tipo de pecado que nos aleja de la comunión con Dios y que debilita nuestra fe. Y es bueno enfatizar que esa labor de destrucción de las obras del enemigo, Jesús la realizó en la cruz del Calvario, donde humilló y triunfó públicamente sobre el enemigo y sus obras. Además, quitó las llaves de la muerte, que era el último bastión del enemigo, y lo dejó completamente derrotado. Los mismos propósitos nos ha encomendado el Padre a cada uno de nosotros, los cristianos de hoy, a vivir haciendo la voluntad de Él, a hablar sus palabras y hacer sus obras y vivir una vida de victoria sobre las obras de las tinieblas y de la carne. A eso mismo nos ha encomendado el Padre. Ser cristiano no es decir yo soy cristiano. Ser cristiano no es tomar una Biblia simplemente. No, que va. Y no quiero que esta expresión suene como una carga, como que te la estoy poniendo difícil, porque eso es otra cosa. Esto que el Señor quiere que llevemos es más fácil de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por esas cosas que vino a hacer Cristo, ahora Cristo quiere que nosotros la hagamos. Recuerde que dije, número 1, vino a hacer la voluntad del que lo envió. Juan 6:38, dijo él, porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué bonito es que yo como cristiano diga, haga un stop, un autoanálisis, una autoevaluación y diga, porque yo he venido al Evangelio, Dios me ha traído al Evangelio, no para hacer lo que me da la gana, no para vivir lo que yo quiero vivir, sino para hacer la voluntad del que me llamó. Hermano, propón esto. Yo creo que Cristo se sentirá cómodo y bien con nosotros si nos proponemos esto y decimos, ayúdame a entender que tú me has llamado al Evangelio para hacer tu voluntad y no para vivir mi propia voluntad. Número 2, Jesucristo vino para hablar las palabras de Dios. Y cuidadito con creer que yo no creo en que Dios habla. Yo creo que Dios habla a través de lo que Él quiere porque Él es soberano. Pero debemos tener cuidado con esas voces que están llegando a nuestros oídos. Porque hay voces extrañas que se han levantado y ahí están los resultados. Mucha gente con problemas. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que ha de decir y de lo que he de hablar. Y en la Biblia nosotros encontramos que el Señor nos ha enviado a predicar el Evangelio,
No le hable de su sueño a la gente. No le hable a nadie de lo que usted se soñó anoche. No, no, no. Predique la palabra en el púlpito, que eso es lo que va a transformar a la gente. No le hable a la gente de que usted estaba por allá predicando en un sitio y los demonios caían. Olvídese de eso. Predique, predique y deje que otros cuenten y digan lo que Dios ha hecho contigo. Número 3, vino a hacer las obras del que lo envió. Juan 9, verso 4 al 5. Mas es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Mire, le diré algo, esta es una muy buena época para nosotros ser luz en medio de este mundo de tinieblas. Esta es una muy buena y excelente época, no para usted recogerse, ay, yo soy cristiano, como yo veo ahora. Los dimes y diretes de todos los diciembre, que si el arbolito es del diablo, que si las luces son del diablo. Pero muchos de los que hablan de la luz y de los arbolitos se comen su cena y su chanchito, y se comen su uva y su ensaladita rusa. Entonces, todos los años están los que califican y descalifican. Y no, y que aquello, y que esto es pagano, y que o es o no es, ¿qué es lo que vamos a hacer? En vez de yo tomar una actitud religiosa y buscarme problemas con la gente, que ni salva ni que condena, yo lo que debo hacer es ser luz en esta oportunidad y marcar la diferencia. Ser luz al lado de mi familia. Si se están emborrachando, yo no me voy a emborrachar. Si están comiendo alocadamente, yo no voy a comer alocadamente. Ya, eso es todo. No hay que ser ultra religioso. Olvídese de eso. Limítese a hacer lo que el Padre le dijo. Y sea luz. Y caminemos en luz. Número 4. Vino para destruir las obras del enemigo. Primera Juan 3, verso 8. Dice, el que practica el pecado. El que practica es del enemigo. Porque el enemigo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del enemigo. ¿Cuáles son las obras del enemigo? Las principales. El robo, la mentira, la destrucción, el engaño, la simulación. ¿Qué nosotros debemos de sacar de nuestra vida? El robo. Ay, cuántas veces decimos que somos evangélicos y vivimos robando. Robándole el tiempo a los hermanos. Tú sabes algo, una práctica que yo noto que es muy común dentro de nosotros. Varón, te estoy esperando, yo estoy saliendo. O voy a la mitad del camino. Busca lo que está en el closet buscando la camisa. Y te hacen esperar y esperar y esperar y esperar y esperar. No, porque el tiempo es de Dios. Le voy a dar una vuelta a un coro y duran 2 horas. Pero estamos en una santidad, mire, única, que no hay nadie que nos gana. Matar, ¿cuántas veces matamos sin necesidad de tener una pistola o una arma blanca? Matamos el testimonio. Destruir, a eso vino Satanás. ¿Cuántas veces nosotros vivimos destruyendo el poquito de fe y de fuerza que tiene el otro para buscar a Dios, hablando, criticando, murmurando? ¿Cuántas veces destruimos familia, ministerio? Engañar. Ay, hermano, cuánto engaño. Cuánta manipulación. Estamos llenos de manipulación. Con la fe de la gente se está jugando mucho. Esas son las obras que Cristo vino a destruir. Entonces, si yo la hago, esas obras no están destruidas en mí. Todavía no han sido destruidas. Por lo tanto, yo tengo que rendirme a Dios y abrir mi corazón y decirle, métete en mi corazón y acaba con estas obras. Porque ya yo soy tuyo, ya yo no puedo mentir, ya no puedo robar, yo no puedo destruir, yo no puedo andar engañando, ni promover el pecado. Ni promover el pecado, ni ser promotor del pecado. En ningún sentido de la palabra. Porque ya yo soy un siervo del Señor. Entonces Cristo, yo como siervo de Dios debo entender, Cristo nació un día
pero Él vino a destruir las obras del diablo. Esas obras no pueden estar en mi vida porque yo soy un siervo del Señor, lavado con su sangre preciosa. Así que en esta hora quise hablar de esto, hoy que se conmemora, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús. Quise hablar de 4 propósitos del por qué Cristo nació. Póngalo en práctica. Y si no puede, pídale a Dios que le ayude, que eso le hará muy bien a su vida. Señor, gracias te damos porque tu palabra es vida. Tu palabra es aliento, tu palabra es fortaleza, tu palabra es la verdad. Te rogamos con toda el alma y todo el corazón que nos ayude a entenderla y a obedecerla. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.